fenómeno electoral, Ricardo, es un fenómeno político. Saulo en el camino de Damasco, luego convertido en San Pablo, según el Evangelio, que de repente le viene una revelación, motivaciones de Celaya y consecuencias históricas. Puede ser, desde luego se trata de procesos y hay que verlos como tales. Yo quisiera, sin rehuir el tema, pero todavía para tener más elementos de juicio, aunque sean muy esquemáticos, mencionar un par de cuestiones. Algo que trató Alejandro hace un momento que me llama la atención y que me parece muy importante. Primero, es uno de los países más pobres de América Latina, inclusive de América Central, el más pobre de todos. Después de Haití es el incluyendo más la pobre. destrucción, la devastación que sufrió Nicaragua. Entonces, después de Haití, Es ¿verdad? Honduras. Es Honduras, Nicaragua, en fin, el segundo o el tercero más pobre, ni siquiera es. Bolivia. Entonces, ese es un Está a elemento. nivel de Bangladesh internacionalmente. Una segunda, y que me parece importante, con estructuras sociales y políticas muy rígidas. Según, a propósito ya del golpe de Estado, Honduras fue, históricamente, por lo menos en las últimas décadas, el país que sirvió como eje, como pieza fundamental de la estrategia contrainsurgente y de seguridad de los Estados Unidos. ¿Y ahí que tenían bases o qué? Bueno, de hecho se convirtió en una gran base, fue el punto de partida, no la frontera con Costa Rica, era la pinza en los años 80 en contra del proceso político nicaragüense. En realidad, la contrarrevolución en contra de Nicaragua, del gobierno sandinista de Nicaragua en aquella época, se montó. Tropas norteamericanas abiertamente. Tropas norteamericanas, ejercicios, servicio de etcétera. inteligencia. Y además esto, ¿verdad? El estratega y el responsable de la estrategia era el embajador Negroponte, que entonces era embajador de los Estados Unidos. Después fue embajador de México. No, mucho antes de ser embajador Estuvo de México. en Tesalónica, Negroponte. No, pero- Estuvo en Vietnam primero, en Sí. Tesalónica para operaciones del Medio Oriente, luego en Honduras y luego en México. Es muy importante. Entonces, Sombra negra no, de la diplomacia americana. y el lugar dentro de la visión de la estrategia militar norteamericana para la región, para Centroamérica, y extendible para América Latina en una buena medida. Y por eso decía que también quería hacer un comentario de lo que dijo Alejandro hace un momento, a propósito de los golpes clásicos y de los golpes más recientes. Es muy importante, y es una diferencia en cuanto a esto, la posición del gobierno norteamericano. A diferencia, es un cambio muy importante. pero a diferencia clásicos, antiguos o modernos, esos golpes de Estado, casi todos ellos Es un cambio tuvieron sustantivo. la anuencia y la participación apoyo. activa, el Claro, apoyo. es la primera vez. Y no solamente se casi preparó. en 100 años. Fíjese usted que también ya están saliendo algunas cuestiones no quisiera entrar en detalles porque nos perdemos, pero hubo una reunión 5 días antes del golpe actual, el de Honduras en Tegucigalpa, creo que en la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, en la que estuvieron todos los actores principales de las Fuerzas Armadas, quisieron disuadir al presidente de no hacer la consulta que tenía prevista para el domingo anterior a que se dio el golpe. No llegaron a un acuerdo. El presidente confirmó su intención de hacer la consulta, en realidad una encuesta en un proceso gradual, hacer una constitución, modificarse. Pero que hay otro camino para reformar las constituciones. Yo quisiera preguntar a Manuel Santana, ¿tiene usted esta visión de un mundo oligárquico que fue territorio de Estados tesis. Unidos? Hay un elemento que había que agregar. Los Estados Unidos siguen teniendo bases. El principal aeropuerto de Honduras no es el aeropuerto de Tocontín, que es muy chiquitito. Es la base de Palmerola. Ahí están los norteamericanos, hay bases norteamericanas. Hay otro elemento más, junto con esto, lo que iba a proponer el presidente Zelaya a hacer el cambio. Ese artículo 374 dice que no se puede cambiar algunos textos de la Constitución. Por la vía ordinaria, es lo mismo que No, hemos o sea, es pétrea esa Constitución. Se pueden cambiar todos menos Pues la mexicana también. ciertos artículos, ¿no? Y es una sociedad que necesita la inclusión. Vamos a poner el mejor ejemplo. Casi 8 millones de habitantes, 1,5 fuera del país, que han sido exportados como mano de obra hacia el extranjero. Y el 70%
en la pobreza y el 56% en la extrema pobreza. Entonces hay una gran exclusión social. ¿Qué intentaba hacer el presidente Zelaya? Modernizar el país. O sea, se modernizó Su instrumento El Salvador. político era una nueva constitución. Sí, políticamente se modernizó El Salvador, Guatemala, Nicaragua, porque tienen nuevos gobiernos salidos ya de un proceso democrático. Pero las estructuras de poder en Honduras no se han modificado. Es el único que no ha tenido revoluciones. Las Fuerzas Armadas no lo designa el jefe de las Fuerzas Armadas, no lo designa el presidente, sino el Congreso. Y está en la Constitución que no puede cambiar. Es el Congreso quien designa al jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Es democrático o antidemocrático? Simplemente el Ejecutivo no tiene la autoridad sobre las Fuerzas Armadas. Y de hecho se vio, quienes llegan a sacarlo de su casa... No hay autoridad del Poder Civil sobre el Poder Militar. No, porque ya en el plano político existe un organismo donde controlan las Fuerzas Armadas en alianza con los sectores empresariales. Lo que llaman en Honduras las argollas económicas, las argollas de esta oligarquía. ¿Usted vive en Honduras, maestro? No, pero he estudiado bastante Honduras. No se entonces, ve. Conozco la hondureñólogo. La realidad. Por definición. Y entonces esta serie de grupos de poder pues han impedido esa serie de cambios. Cuando se da ese cambio, entre otras cosas, la inclusión que busca Zelaya, por ejemplo, es incorporar a los taxistas. ¿Por qué a los taxistas? Porque hay que bajarles el precio de la gasolina y a otros sectores sociales. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, va a quitar a la Shell y a otras empresas transnacionales, la Exxon, por ejemplo, e incorpora a Honduras a Petrocaribe, o sea, con el apoyo del gobierno de Venezuela. ¿Y cómo cae en esta concepción Zelaya para huir del anecdotismo? Yo creo que lo que pasa es que la realidad latinoamericana ha estado cambiando. Hay países como México o Colombia que no han cambiado, pero el resto de América Latina ha cambiado, sobre todo gobiernos democráticos. Pensemos en el escenario Los dos real. únicos países entre 17 elecciones en América Latina en 2 años y medio que se han ido a la derecha son México y Colombia. Y recientemente Panamá. Y Panamá. Y Panamá ahorita. Y bueno, centro derecha, nuestro amigo Oscar Arias en Costa Rica y un APRA derechizado en Perú, pero en fin. Pero el escenario latinoamericano es que se ha cambiado, y se ha cambiado por fuerzas progresistas de diverso matiz. Honduras no podía quedar al margen, a mi entender, es lo que está pasando. ¿Y México puede quedar al margen? Tampoco, lo vimos ahora en la cumbre de Managua. Tuvo que eso es interesante. Integrarse al conjunto de los países de la región. Exacto. Yo digo que a mí me pareció correcta la posición de la Secretaría de Relaciones, por una tradición, porque estaba contra la pared Calderón, porque era el presidente del Grupo de Río, y porque también tienen que echar sus bravas a remojar. Y por otro lado, porque hay intereses mexicanos en Honduras. Acaba de revocar virtualmente a Calderón, ya lo puso en minoría. No el golpe de Estado, el golpe de pueblo. Porfirio, mira, los americanos. Mira, voy con los americanos, pero mira, más allá de que el golpe de Estado es inaceptable, es decir, no podemos, en el marco de nuestra modernidad y en el marco de la Carta Democrática del Sistema Interamericano firmada en el 2001, aceptar esto. Creo que Zelaya jugó el todo por el todo. Cuando yo lo caracterizaba como alguien que confrontaba su constitución, él sabía perfectamente bien que el único autorizado para una encuesta, pongámoslo así de sencillo, era el Tribunal Superior Electoral, no era él. Él no tenía ninguna base constitucional. ¿Pero por qué lo hace? Está inspirado en el ALBA. Sin duda, lo que hizo Evo, lo que hizo Chávez y lo que hizo Correa... La constitución de Correa es directa, permiten decir, al pueblo. Vámonos, y ¿quién me va a proteger? Me va a proteger una gran corriente de pensamiento progresista y mi pueblo va a reaccionar. Pero ahí fue donde tomaron una determinación y le hicieron lo que le hicieron. Ahora, ¿qué hizo Naciones Unidas? Bueno, Naciones Unidas, que no tiene dientes, y si, no, la OEA. Y si, como digo, la OEA, perdón, que no tiene dientes, a diferencia de la OEA, ha hecho lo que ha hecho desde Arbenz hasta pero con un dato, Malvinas, un dato personal del secretario general, de José Miguel Insulza, que es chileno, ahorita hablamos de eso. Él se ha visto bien. Yo creo que él se ha visto bien porque él sabe perfectamente bien que más allá de la exclusión o de la expulsión y de la aplicación de la Carta, no podría trascender. Y va a pasar lo que en Esquipulas 2. Tú lo viviste de cerca. Esquipulas 2 es instrumenta ya se lo pasaron a Oscar Arias. Es una salida centroamericana con la asistencia de Naciones Unidas, no de la OEA, y eventualmente le están apostando. Pero sucede que esto no es Esquipulas 2, porque ni Zelaya Esquipulas, nada más que para nuestra gente esto es muy rápido. Bueno. Esquipulas, después del proceso contadora, es la negociación que organiza el presidente Oscar Arias en su primer mandato en Costa Rica, con el apoyo de los Estados Unidos,
para sacar a Contadora y para hacer una solución menos favorable a los que logra sacar en los principios de los 90. Por lo que gana el Premio Nobel de la Paz. Exacto. En esa lógica, me parece que los contextos históricos son muy diferenciados y distintos y están jugando nuevamente a sacar a la OEA, ver si Arias, con esa nostalgia de lo que fue su primera mediación en Esquipulas, puede llevar a esto. ¿Qué creo yo? Zelaya no creo que les quiera ceder. Bueno, y tampoco veo... El que hayan pedido que fuera Óscar Arias es toda una señal de lo que quiere. Claro. Y yo no veo ni a Micheletti aceptando que regrese el otro a Ahorita vamos a eso porque nos están llamando a un segundo tiempo, porque nada más que quiero añadir el dato chileno. José Miguel Insulza, secretario general de la OES, militante socialista chileno, es mitad mexicano, hay que decir. Vivió aquí toda su vida, está casado con mexicana, veracruzana para ser más precisos. Pero él sí ha tenido elementos públicos muy en contra del golpe de Pinochet. Cuando él era ministro del Interior, en el Palacio de la Moneda, aparecieron dos grandes retratos. Uno de Pinochet en el balcón, de Salvador Allende, cuando era presidente, y luego el mismo balcón penetrado por las balas. Es un montaje maravilloso. Y era el gran orgullo de José Miguel enseñarlo. Aquí está reaccionando conforme una tradición democrática chilena, está actuando como si fuera Pinochet, no digo que sea demasiado lejano, y es un dato emocional, es un dato público de gran envergadura, pero no sé a dónde vaya eso. Yo diría que nos vayamos al próximo bloque porque ya nos sacaron del aire.